buenos días, queridos amigos de Bolivia y Latinoamérica y el mundo entero. Aquí estamos nuevamente con la segunda parte del libro titulado Mayqui Julián Tupac Katari, que habla sobre la otra parte de la historia de Bolivia. Entonces, pues este libro fue escrito por el abogado, ensayista de historia y político boliviano Alipio Valencia Vega. Entonces continuamos con la segunda parte, con este audiolibro. El nuevo orden español. La conquista española del Perú rompió el viejo orden incásico en sus bases mismas. Una sociedad socialista era incompatible con el individualismo feudal, todavía predominante en los españoles. Un nuevo orden era necesario para afirmar los derechos de los conquistadores sobre los nativos. Este nuevo orden comenzó negando a los americanos la calidad de seres humanos. Su ciclo de evolución, inferior al de los europeos, fue el motivo, incomprendido en la profundidad de sus causas, por el que los indígenas de las nuevas y extensas comarcas no podían ser considerados en igualdad de condiciones con los europeos. Los nativos no eran católicos, eran idólatras. Adoraban al sol, la luna y las fuerzas naturales. No habían concebido aún ninguna deidad con las pasiones y rencores de los hombres. No conocían al Dios del Antiguo Testamento ni al Cristo del Nuevo. Ni siquiera habían imaginado un Olimpo y dioses, semidioses y héroes a la manera griega o romana. Este rasgo de su psicología social fue suficiente para ser considerado por los conquistadores como prueba de inferioridad. Si la personalidad de los indígenas americanos fue desconocida, si sus instituciones fueron ridiculizadas, si su pensamiento fue menospreciado, todo el orden que ellos construyeron no podía subsistir en los mismos términos que antes de la llegada de los españoles. El mundo socialista indígena era incompatible con el régimen feudal todavía imperante en la península ibérica. España, que pudo ser una nación que marchase a la cabeza del progreso europeo, tuvo que sobrellevar circunstancias que determinaron su retraso histórico. Dominada por los árabes musulmanes, se empeñó durante 8 siglos en la famosa Guerra de la Reconquista. Mientras ese tiempo transcurrió, la evolución española sufrió un estancamiento. Es verdad que la actividad de árabes y judíos pudo haber determinado la aparición de las condiciones esenciales para el nacimiento de una burguesía mercantil. Pero es que los españoles mismos, nobles, plebeyos y siervos, se encerraron con instinto de defensa y conservación en sus propias formas, sin tratar de salir de ellas. La nobleza española conservó su arrogancia y su espíritu de casta superior. La Guerra de la Reconquista fue el caldo que mantuvo intacto ese espíritu. Y la misma guerra determinó también que la servidumbre de la gleba se mantuviese sumisa a un régimen de opresión que pesaba sobre ella. Durante los 800 años de permanente lucha contra los árabes, los españoles no adelantaron su economía ni su técnica. Su forma de producción era artesanal en los centros urbanos, sin llegar a superarse, y servir en los campos. Los castillos medievales conservaban todo su vigor cuando Fernando e Isabel, los reyes católicos, arrojaban a Boabdil, último califa moro, de los postreros reductos de su imperio europeo musulmán. La reconquista de Granada significó la restauración del mundo feudal. La nobleza castellana atrasó la evolución de España, precisamente en el instante en que esta nación se convertía, por el descubrimiento y conquista de América, en un poderoso imperio, en el cual habría
declarado años más tarde el orgulloso Felipe II, no se ponía ni el sol. Por paradojas, el triunfo de España sobre la dominación árabe significó el reflorecimiento de la feudalidad, el nacimiento de la burguesía en la península y, por consiguiente, el paso de las formas económicas arcaicas a otras nuevas. Estaba representado por los árabes derrotados. No en balde, en España los judíos y los árabes fueron los que formaron las artesanías productoras, de cuyas entrañas en otros países del mismo continente comenzó a surgir la burguesía industrial. Pero la nobleza española persiguió después de la Reconquista a los artesanos árabes y judíos, confinando su actividad a marcos tan estrechos que no significaron ningún peligro de revolución económica social. Sobre esta realidad imperante en ultramar se asentó el nuevo orden que crearon los conquistadores de América. Ni Hernán Cortés en México, ni Francisco Pizarro y Diego de Almagro en el Perú, ni las decenas de capitanes en todos los sitios de América trajeron un espíritu capaz de superar las formas del feudalismo peninsular. En España corrió prestamente la leyenda de aquellas Indias fantásticas donde cada aventurero podía tornarse en un gran señor, dueño de inmensas posesiones, con oro abundante y servido por una legión de siervos indígenas. Los soldados de la conquista, educados en un medio feudal, trasladaron a América las modalidades de su propia vida. Hidalgos arruinados, soldados ambiciosos, ex-siervos de la gleba, todos trajeron un solo pensamiento: erigir sus casonas y sus posesiones, convirtiéndose en amos cómodos y autoritarios, mientras las masas campesinas trabajaban para ellos. Y hasta los pocos burgueses que llegaron a América se contagiaron del espíritu de los conquistadores. Se echaron al feudalismo, no para ser siervos, sino para ser señores. El nuevo orden español en tierras americanas fue feudal desde sus comienzos. Los conquistadores que empezaron a colonizar el Nuevo Mundo construyeron la nueva organización política y social a imagen y semejanza de la sociedad en que habían vivido. Les favoreció en su empeño la predisposición de las masas nativas. La organización autóctona había acostumbrado a las masas indias a obrar socialmente. Intimados los americanos por el aparato de fuerza de los conquistadores, por su estrategia, su armamento y su técnica superiores, se refugiaron en su instinto social, estimulado por la organización a la que pertenecieron. Esta circunstancia fue favorable a la instauración del nuevo orden feudal que trajeron los españoles. El régimen feudal exige la división de la sociedad en dos sectores: amos o señores y siervos. Los primeros detentan el poder político, social y económico, y tienen como ocupación primordial de su vida hacer la guerra. En los periodos de paz se dedican a ocupaciones dignas de su posición privilegiada. Cazan o pescan, recorren sus posesiones y martirizan a sus siervos. Organizan fiestas y torneos, reúnen a sus amigos en grandes banquetes. Los siervos, en cambio, soportan todo el peso del trabajo y un sinnúmero de obligaciones. Tienen que servir a sus señores, labrando la tierra, criando y apacentando sus ganados, pagándoles contribuciones y gabelas,
prestándoles servicios personales de toda índole, a cambio de la mezquina recompensa de una magra parcela de tierra y una covacha para descansar. Las masas del salvaje, grandes en número, deben sumisión y respeto a sus señores. Los españoles encontraron condiciones favorables en la población del Tahuantinsuyo para convertirla a la servidumbre. Masas disciplinadas, sobrias y habituadas al trabajo, obedientes a sus autoridades y acostumbradas a realizar obras estupendas. Los conquistadores tuvieron suficiente habilidad para colocarse en sustitución de las autoridades indígenas y para hacer trabajar a las masas nativas en su provecho exclusivo. Si el nuevo orden implantado por los conquistadores de América se tradujo en honores, comodidades, riquezas y poderío para los aventureros de allende los mares, convertidos de plebeyos y siervos en amos y señores, para los indígenas fue todo lo contrario. Los americanos perdieron su propio mundo y vieron fracturado su sistema. Se les conservó en sus comarcas, no se modificó sus formas de trabajo, no se les enseñó normas progresistas de vida ni se les empujó hacia su civilización. El régimen feudal ha necesitado en todas partes donde existió de las masas ignorantes aunque esforzadas. Los españoles condenaron a los indios al trabajo más extenuante y a la eterna ignorancia. Los indígenas en el nuevo orden vieron destruido todo lo más generoso de su organización nativa. Si antes las instituciones y los hábitos sociales tenían como objetivo el aseguramiento de la subsistencia digna hasta para el último habitante del imperio, ahora con el nuevo orden los indios se vieron condenados a las mayores miserias y el más rudo trabajo para beneficiar a sus nuevos señores. En resumen, la implantación del nuevo orden español en la América no fue sino la instauración del régimen feudal. La evolución natural de las sociedades indígenas se rompió en una quiebra tremenda. Subsistió todo aquello de su propia organización que podía ser aprovechado por la casta feudal conquistadora en su propio beneficio y estas supervivencias no hicieron sino agravar la calidad de siervos que les asignó la conquista a los nativos de América. Hasta aquí, queridos amigos, la segunda parte del libro Malku Julián Tupac Katari.